Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de podcast Customer Service versus Customer Experience. Me encanta tenerte aquí. Mi nombre es Yami Almaguer Gil, soy autora de la serie de libros Customer Service versus Customer Experience. Aquí están. ¿Y qué crees? Pues ya sabes, hoy toca invitado. Y hoy tengo un invitado bien padre porque vamos a hablar de un tema, bien padre el invitado, pero sí es que la verdad nos la pasamos muy a gusto, platicamos muy a gusto de este tema que yo ya tenía muchas ganas de publicar porque hablamos mucho, está muy en boga y todo el mundo opinamos y todo el mundo decimos, y la gran incógnita es cómo se relaciona con la experiencia del cliente y del empleado. Ya sabes de qué estoy hablando, de la inteligencia artificial. Ahorita que todo el mundo hablamos de ello, pero ha causado pues controversia porque es mejor usar robots, es mejor usar, perdón, usar, no, es mejor tener a una persona humana atendiendo a nuestros clientes. ¿Qué onda con la parte de empatía? ¿En qué nos juega a favor la inteligencia artificial? ¿En qué nos juega en contra? Y de todo esto vamos a hablar el día de hoy, porque mi invitado tiene amplia experiencia en este tema porque trabaja en una empresa de nivel global en donde, déjame te lo presento, en donde lo utilizan muchísimo la inteligencia artificial porque realmente es necesaria para optimizar y eficientizar procesos. Déjame te lo presento. Su nombre es Ricardo Aldrete. Ricardo es ingeniero químico por el Tecnológico de Monterrey. Él tiene una maestría en finanzas y una MBA. Él tiene más de 3 décadas de experiencia profesional y ha desarrollado un conjunto de habilidades en entornos dinámicos y desafiantes. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, tiene una historia bien interesante. Durante sus primeros 14 años de experiencia estuvo en el sector manufacturero y perfeccionó una mentalidad orientada a los procesos, que tú sabes que esto es esencial para las complejidades de esta industria. Y después pasa a la industria de servicios, que es en donde se encuentra actualmente. A mí me gusta mucho este cambio porque la parte de industria de manufactura es, pues, uso de máquinas, uso un poquito más técnicos, pero pasar a la industria del servicio se requiere un cambio de mindset, un cambio de habilidades blandas que Ricardo ha logrado adaptar muy bien. Ahorita actualmente se encuentra laborando o colaborando con la empresa de Teleperformance. Ahí durante de este cambio de industria reconoció la importancia fundamental del personal dentro de las estructuras de las organizaciones, entendiendo que las personas constituyen la piedra angular en una empresa. Esto a mí me encanta. A lo largo de su carrera ha supervisado grandes, créeme, grandes equipos de personas y aprovechando su experiencia ha optimizado la eficiencia operativa y ha fomentado la cultura de excelencia dentro de la operación. Pero bueno, que él nos cuente, que no te digo más, vamos directamente con Ricardo que ya me está esperando aquí del otro lado de la pantalla y comenzamos. Ya estamos aquí, bienvenidos y ya te estoy con Ricardo, mi invitado. ¿Y cómo estás, Ricardo? Es un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, y tú, Yami, fíjate que muy contento de tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras y algunas ideas contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy más emocionada porque vamos a tratar un tema que, bueno, aparte de que está en boga, hay muchos mitos, hay muchas realidades y me gusta mucho ligarlo con la experiencia del cliente o la experiencia del empleado, que es la inteligencia artificial. Pero déjame empiezo desde el principio para que la audiencia te conozca y me gustaría que me cuentes desde tus inicios. A ver, cuéntame desde qué estudiaste y cómo has llevado tu carrera, porque sé que ya está bastante larga tu experiencia y cómo llegaste a la posición que estás ahorita. Sí, mira, te platico. Muy interesante porque yo soy ingeniero químico de profesión ¿Ok? y posteriormente estudié una maestría en administración con especialidad en finanzas, pero yo me considero ingeniero químico. Va. Los primeros 13 años de mi carrera profesional los trabajé como ingeniero químico. El primer año en una fábrica que se dedica a la producción de cables eléctricos y yo estuve en el departamento de investigación y desarrollo. Ok. Y yo siempre pensaba que en cualquier posición tú terminas aprendiendo algo que más adelante en tu futuro te va a ser de utilidad, pero en ese momento no lo sabes, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo estaba en el departamento de investigación y desarrollo, yo no interactuaba con clientes, nada que ver con clientes, pero yo sí estaba a cargo
de asegurarme el cumplimiento de una serie de estándares. Entonces ahí mi primera experiencia fue en la parte de control de calidad, cumplimiento de estándares y lo aprendí. Ese fue mi primer año. Okay. Después trabajé 12 años también en el ramo de ingeniería química en una planta que se dedica a la fabricación de fibras sintéticas, nylon, poliéster y también los mismos polímeros. Okay. Y el primer puesto que ocupé se me hizo muy interesante porque yo era ingeniero de control de proceso y calidad. ¿Y por qué se me hace interesante? Porque yo creo que era un error, porque yo era como que juez y parte, ¿no? Es decir, yo controlaba el proceso, yo producía la fibra sintética y al mismo tiempo yo era el responsable de emitir el certificado de calidad, ¿no? Okay. Entonces, ese puesto no duró mucho. Yo creo que eventualmente, en algún momento, la empresa se dio cuenta que esto no podía ser así y partió las funciones, ¿no? Pero ahí, mientras yo desempeñé ese puesto, me fue de muchísima utilidad porque yo entendía, bueno, qué es lo que finalmente el cliente espera que le entregues, porque viene un certificado de calidad con las especificaciones y al mismo tiempo lo que se requería para poder cumplir con esas especificaciones. Después me fui al departamento de investigación de desarrollo de productos, perdóname. Después tuve un año en ventas y finalmente esta empresa tenía 3 grandes gerencias y yo era una de las únicas personas que había ocupado una posición en las 3 gerencias. Entonces, esto me sirvió a mí bastante para entender cómo funciona una empresa en su totalidad, ¿no? Desde que vendes el producto, cómo lo fabricas, qué especificaciones hay que cumplir y la parte de atención al cliente, que fue el último puesto que yo desempeñé en esa posición. Entonces, ahí me empecé ya a dar cuenta de cómo era el mundo del customer service, de la expectativa del cliente, del cumplimiento, de lo que implica el incumplir algún requisito o alguna necesidad del cliente, ¿no? Hay algo que aprendí que también yo en su momento no sabía que me iba a ser de utilidad, fue la parte de control estadístico de proceso. Después de 12 años de trabajar aquí, me hablan de Teleperformance, que es donde actualmente trabajo. Okay. Teleperformance es un contact center y tenemos una serie de funciones que me gustaría explicarte porque la verdad el concepto del contact center ha quedado atrás. Pero bueno, te explico cómo llegué ahí. Un día me hablan, la típica llamada de que yo conozco a alguien que te conoce a ti, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces me entrevistaron para 2 puestos. Uno era control de calidad y el otro era la gerencia de operaciones. Okay. A mí me interesó la gerencia de operaciones. Okay. Finalmente, para no hacerte la historia larga, me terminaron contratando y para mí fue un salto súper importante porque yo venía de controlar reactores. Era básicamente mi día a día. Yo tenía un equipo de trabajo de máximo, lo más que tuve, que llegué a tener en la industria química fueron 5 o 6 personas y de la nada pasé a controlar 2,000 personas, ¿no? 2,000. Entonces fue 2,000, Wow. exactamente. Entonces, eso para mí fue un signo muy positivo porque a final de cuentas la empresa me estaba confiando pues, la responsabilidad de tener 2,000 empleados a mi cargo. Pero al mismo tiempo, pues yo les preguntaba, oye, ¿qué vieron en mí, no? Y para mi sorpresa, lo que ellos estaban buscando, estoy hablando de hace 20 años, Teleperformance en aquel momento, como muchas otras empresas en el ramo, necesitaba alguien que tuviera conocimiento de control estadístico del proceso, ¿no? Básicamente toda la parte de documentación de procesos, la parte de auditoría de procesos, la parte de control de variables de entrada y no variables de salida. Entonces, eso fue mi primer trabajo, mi primera responsabilidad en Teleperformance, ¿no? Así empecé yo, como gerente de operaciones. Después fui invitado a lanzar otras operaciones en otras geografías, bueno, en otros estados dentro de la República. Fui y lancé la operación en Chihuahua, después Hermosillo, después Aguascalientes, después Puebla. Me convertí en director de operaciones, eventualmente vicepresidente de operaciones y desde hace 10 años soy el COO de Teleperformance en México, ¿no? Wow. Básicamente responsable de todas las operaciones de Teleperformance en México sirviendo al mercado de los Estados Unidos, que es una operación bastante grande, alrededor de unos 15,000 empleados. Wow. Y esa es básicamente mi historia. Oye, espérame, ahora, te me la aventaste así como que esto fue bien fácil, pero pasó mucho tiempo y tengo muchas preguntas. A ver, cuéntame, sígueme diciendo. ¿Qué dices que ahora? Ahora, como te imaginarás, Teleperformance, lo que hacemos es algo muy interesante. Primero que nada, yo creo que la función de Teleperformance o lo que hace Teleperformance para sus clientes se puede dividir en 2 grandes rubros. El primero es, a nosotros nos contratan las diferentes empresas para administrar la interacción con sus clientes. Es decir, tú eres una empresa que a lo mejor tú consideras que tu fuerte no es el interactuar con tus clientes a través de un departamento de customer service o de tech support o de ventas o de cobranza. Entonces, en esos casos, tú puedes acercarte a Teleperformance y contratar nuestros servicios y nosotros somos expertos en administrar toda la interacción con tus clientes, ¿no? Con los clientes de nuestros clientes. Claro.
Hay una parte súper importante aquí y es que cuando tú interactúas con los clientes de tus clientes, tú generas una cantidad de información valiosísima, porque tú entiendes qué piensan ellos de las políticas de la empresa, de los precios, de las promociones, de la competencia, etcétera. Y toda esa información tiene muchísimo valor. Ujú. Entonces, el segundo rubro al que nosotros dedicamos es precisamente a explotar esos datos, esa información. ¿Y Mm, cómo lo explotamos? De manera muy sencilla, bueno, no tan sencilla, análisis de datos, o claro. a veces de una forma un poco más sofisticada a través de inteligencia artificial, machine learning y todo esto, ¿no? Que Ujú. ya lo conocemos. Y ese es un servicio de valor agregado que nosotros ofrecemos también a Ah. nuestros clientes. Y ese es donde mayor crecimiento tenemos actualmente. Ok, perfecto. A ver, entonces, me encanta, digo, pasó bastante tiempo en la primera empresa o segunda empresa que me decías y me gusta mucho cómo, bueno, primero siendo ingeniero químico y te vas por toda la parte de procesos o tal vez de ingeniería química, luego tu coyuntura con la parte de ventas es muy interesante porque se me figuró, aunque no creo que haya sido el caso, no fue el caso de este tipo de empresas que agarra un profesionista recién egresado y lo pasa por diferentes departamentos para que vaya conociendo todas las áreas y se forme al final una persona muy completa, muy integral. Entonces, algo así te llegué a imaginar de que pasaste por procesos y por toda esta parte y luego la parte de ventas es lo que te dio Mm. oportunidad como que ver la parte comercial que siempre es tan distinta a la parte al Ujú. interior de la empresa, y es donde creo que en las empresas hay siempre una fricción entre comercial y la parte interna, porque no nos entendemos, finalmente es donde el cliente To- sufre, ¿no? Totalmente. Y de hecho, cuando ocupas diferentes posiciones dentro de una misma organización, aprendes a valorar lo que hace cada una de estas Sí, funciones, ¿no? Porque a veces es exacto, muy fácil subestimar lo que alguien más está haciendo, pero ya exactamente. que estás metido tú en ese rol, te das cuenta que tiene Ujú. sus retos, que tiene sus propias historias, sus complejidades, etcétera, ¿no? Sí, 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 por eso el famoso cross training que es tan importante que se realice, ¿no? Bueno, y entonces, cuando te vas a Teleperformance, que se me hace un salto súper importante, qué maravilla, y esto ahorita lo estoy compilando, qué maravilla que la empresa haya apostado por, en este caso por ti, por una figura que tenías 6 personas a tu cargo a un salto a 2,000 personas. Oye, no sucede Ujú, siempre. Y por experiencia, ujú, a mí me tocó alguna vez en mis época de que trabajaba en corporativo y estaba en pleno crecimiento, yo no tenía equipo a mi cargo en una de las empresas que estaba y yo me sentía lista para tener equipo a mi cargo y me entrevistaron en otra empresa y tenían me estaban ofreciendo 50 personas a mi cargo y yo sabía ujú, que podía con ello, pero finalmente no me quedé porque me dijeron: ujú. "Es que nunca has tenido personas a tu cargo". Entonces, no me lo co no entré, no me lo confiaron. Y finalmente fui creciendo en la misma empresa que estaba antes. Entonces, por eso a mí yo creo que esto se me hace súper interesante lo que te pasó a ti. ¿Cómo lo viviste? Fíjate, no me voy a ir por el lado de cómo lo viviste en cuanto al número de personas, sino el cambio de rol o reto. ¿Era parecido en Ujú. el proceso y te fuiste ahora acá como gerente de operaciones? Era totalmente diferente. Ajá, La verdad de las cosas es que ya estando yo en Teleperformance, me puse a investigar un poco sobre, oye, ¿qué es lo que habían visto en mí? ¿Por qué esa apuesta, no? exacto. Y la conclusión es relativamente sencilla. Yo viniendo de la industria química, en donde trabajé muy relacionada a la industria automotriz, que tú sabes, tiene unos estándares muy altos, Sí. toda la parte de ISO 9000, QS, todo eso. Ujú. Entonces, eso era precisamente lo que estaba buscando la empresa, Teleperformance, en su momento, y Mm, entonces fue el valor que vio en mí en su ya, momento. Para mí fue muy fácil, porque como ese fue el rol que se me asignó, esa era la parte similar a la de mi ah, previo, a mi rol previo, ¿no? Es ya, decir, sin embargo, el resto de mi función era totalmente diferente. Una okey. cosa es lidiar todos los días con máquinas, con reactores, etcétera, y otro día es con gente, ¿no? Y la Sí. gente, tú sabes, todos los días son casos diferentes. Entonces, para mí sí fue súper retador, pero el mismo hecho de que tú puedas interactuar con tantos colaboradores también te ayuda a entender mejor el cliente, ¿no? Porque el cliente, a final de cuentas, son seres humanos. Entonces, si tú ganas Exactamente. experiencia lidiando o trabajando con muchas personas todos los días, pues a final de cuentas te ayuda un poco en entender Ya. también el comportamiento del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Guau, qué padre eso, ¿eh? Fíjate qué padre eso que comentas, porque sí es cierto, o sea, finalmente
desarrollar todas esas habilidades de empatía, de escucha, de atención hacia la persona, aunque sean colaboradores, te lleva a poderlo replicar finalmente con los clientes porque estamos hablando de humanos, ¿no? Entonces, a ver, y entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta. Yo te iba a preguntar, pero creo que ahorita me estás contestando. ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son actualmente ahorita tus clientes? Digo, yo sé que ahorita estás en una posición mucho más alta de la que cuando ingresaste, pero finalmente ahorita me hablabas que entonces tus clientes son business to business, pero realmente tratas con el usuario final, ¿es así, no? Fíjate que es una pregunta súper interesante porque, mira, para empezar, como toda otra empresa, tenemos clientes internos, ¿no? Tú Exacto. sabes, tienes que trabajar de la mano del departamento de finanzas, del departamento de recursos humanos, del departamento de informática, y todos ellos tienen necesidades, tienen requisitos que cumplir, tienen fechas compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, cliente interno, eso lo tenemos todos. El tipo de cliente, nosotros por la naturaleza del negocio, tenemos B2B, es decir, ¿por qué? Porque quien nos contrata a nosotros son empresas para que Claro. nosotros hagamos el rol de su departamento de Customer Service, Tech Support, etcétera. Entonces, pero nuestro cliente es la empresa que nos contrata. Entonces, estrictamente hablando, ese es un B2B. Sí. Sin embargo, nosotros interactuamos con el usuario final. Entonces, en esa Exacto. parte somos un B2C. Entonces, nosotros Sí. estamos en las dos partes. Porque quien a final de cuentas nos paga y con quien tenemos que negociar un contrato, especificaciones, todo, es con una empresa y a Sí. quien tenemos que atender en el día a día son usuarios finales. Entonces, Exacto. básicamente son los dos mundos. ¿Y dónde está el mayor reto? Fíjate que A ver, creo que es muy distinto. Y mira, te puedo platicar. a ver. De los retos que tenemos con nuestros clientes, sobre todo en B2B, Ujú. probablemente el más grande que yo encuentro es que nosotros, al momento de tratar de entender sus prioridades y sus estrategias, a veces no es tan fácil como uno pudiera pensar entenderlas para posteriormente alinearlas con tus prioridades y estrategias. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo lo hemos vivido. Cuando tú te acercas con alguna empresa y le preguntas, ¿qué es lo más importante para ti? Todo el mundo te dice, los empleados, la experiencia del Sí, cliente, etcétera, etcétera. sí. Pero como tú dices en tu libro, ¿no? Todo el mundo tiene una historia. Sí, Y entonces, ellos tienen sus restricciones de presupuesto, sus exacto. malos resultados temporalmente, a lo mejor están pasando por una mala racha, a lo mejor están pasando por un low season, a lo mejor están pasando. Entonces, el reto más importante que yo veo en el B2B es asegurar esa proximidad con el cliente que te permita entender realmente cuáles son sus prioridades y Ujú, sus estrategias ujú, para los próximos meses, para los próximos años, de tal forma que tú puedas alinearlo con las tuyas. Es ujú. decir, y aquí se necesita una proximidad extrema con el cliente para establecer una confianza tal que te puedan confiar lo que está sucediendo dentro de la empresa. Es decir, si tú te enteras que hay una estrategia nueva de tu cliente a través de una red social del periódico, vas tarde. Tú tienes que tener esa conversación antes con el cliente para saber hacia dónde se quieren mover ellos. Y si hay un tema de presupuesto, es importante que tú empieces a alinear tu presupuesto de tal forma que digas, mira, yo le voy a ofrecer a lo mejor una solución sofisticada de inteligencia artificial, pero orientada a mejorar la eficiencia, que trae una reducción de costos para él, en lugar de ofrecerle alguna que a lo mejor va a mejorar la resolución de los problemas de sus clientes, que por supuesto que también es importante, pero a lo mejor no es prioritaria en este momento. Entonces, la alineación de expectativas, de prioridades y de estrategias con el cliente en el B2B es súper importante. Sí, El B2C es un mundo totalmente diferente, porque el sí. B2C, para empezar, no te sientas en una sala de juntas para hablar y tomar una decisión y llegar a un acuerdo. Son miles de clientes, ¿no? Entonces ahí tienes que confiar más en evaluar la satisfacción de ellos, entenderlos, poder interpretar los resultados y mover toda tu estrategia para poder satisfacer el promedio de lo que Mm. tus clientes están pidiendo, porque siempre habrá casos extremos que tú no podrás atender. Exacto. Y es aquí donde, a ver, donde me imagino, como me estabas diciendo ahorita, que es el otro brazo, voy a decir, de los servicios de teleperformance, es utilizar toda esa información que te arroja el usuario final para tal vez transmitírselo al cliente directo, que es la empresa, y es en Ujú. donde exploran estos datos a través de la inteligencia artificial. ¿Es ahí donde entra la famosa inteligencia artificial en este caso? Sí, fíjate, ese es un tema súper interesante porque estas conversaciones yo lo he tenido con muchas personas, ¿no? Sí. El tema de la inteligencia artificial y de manera más general de la tecnología es, es algo que todos debemos de entender por una simple razón.
A ver. No hay un solo cliente que yo conozca que quiera tener inteligencia artificial por el simple hecho de tener inteligencia artificial. Lo que quieren ellos es, necesito generar valor Mm, a mis clientes a través de una herramienta. Y si la solución es una herramienta digital como inteligencia artificial, etcétera, pues bien, utilicemos la inteligencia artificial. Pero siempre tienes que partir de un problema que voy a resolver, cómo le voy a simplificar la vida a mi cliente, cómo voy a reducir el esfuerzo que él tiene que invertir en mi producto, en mi servicio. sí. Esa es la pregunta o esas son las preguntas clave antes de decidir si vamos a implementar algún tipo de herramienta sofisticada como puede ser la inteligencia artificial. Y algo aquí súper importante, Yami, es que algo que yo también veo en algunas ocasiones como un reto es cuando a alguno de tus clientes tú le vas a ofrecer alguna solución como inteligencia artificial, lo primero que tienes que pensar es, bueno, ¿cuál es el valor que yo le voy a generar a él y cómo se lo voy a transmitir? Porque incluso hay cosas tan sencillas como tú puedes decir, oye, yo te voy a generar una eficiencia. Tú lo que le tienes que decir es, yo voy a trabajar en eficiencia para reducirte tu costo. Ujú. Entonces, ¿y nosotros cómo lo hacemos? Pues ejemplos muy sencillos, como sabes una cosa, te voy a poner un asistente virtual, te voy a poner un chatbot, y entonces en lugar de tener que contratar gente para que trabaje overnight, que tienes que pagar considerando la nocturnidad, Ujú, pues vas a tener un bot que va a estar contestando casos muy sencillos que al ujú. mismo tiempo viene a atender otra necesidad, que es, si tú vas a tener gente, aprovecha la gente para casos complejos. Los casos Claro. sencillos, dáselos a un bot, ¿no? Y entonces le das un poquito más de valor al trabajo de las personas y le resuelves el problema de eficiencia. Pero aquí la clave es, te voy a reducir el costo. Ese es Mm, solo un ejemplo. Otro ejemplo también ujú. importante es, te voy a dar un servicio personalizado Ok. a ti y a tus clientes. ¿Pero en qué se traduce el servicio personalizado? Ah, qué padre que me habló y me dijo, hola, Yami, ¿cómo estás? No, la cosa no va por ahí. La cosa va es, cuando tú ofreces un servicio personalizado, primero que nada, generas mayor satisfacción en el usuario final. ¿Por qué? Porque te sientes importante. Ujú, Segundo, generas lealtad y por lo ujú. tanto recompra. Entonces, ese es el valor agregado que tú le tienes que Mm, ofrecer a tu cliente. ¿Sabes una cosa? Te voy a generar mayor satisfacción, lealtad, recompra, esto a través de la personalización. Y mm, básicamente, ¿qué es lo que puedes hacer ahí? Lo vemos en soluciones omnicanal, en donde ya, yo sé que tú me hablaste, ahorita me hablas por teléfono, la vez pasada sí. fuiste a una de mis sucursales y antes de eso me mandaste un chat y yo ya sé Mm, cuál es toda tu historia, no te tengo que repetir la historia, te voy a resolver el problema. ujú, ujú, Entonces, esa es otra ventaja importante que tiene la inteligencia artificial. Otra más, en cuanto al análisis de datos, ujú. es súper valioso lo que uno puede hacer con los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede replantear estrategias. Es decir, oye, si yo estoy recabando información de tus clientes, porque tú me contrataste a mí, Ujú. y yo escucho de manera general que tus clientes están insatisfechos con tu política de devolución de producto, Ok. están insatisfechos con las nuevas promociones que han lanzado, donde estás dando prioridad a los clientes nuevos sobre los clientes que ya tienen Ah, más tiempo con. Entonces, toda esa información se concentra, se explota y se traduce en propuestas específicas con las cuales tú llegas a tu cliente. Entonces, esa es otra utilidad que tiene mm, la inteligencia artificial. Y finalmente, algo que puede sonar contradictorio es, las interacciones humanas, que nunca van a desaparecer, son mejoradas a través de la inteligencia artificial. Porque, mira, te voy a dar un ¿cómo caso que no me así? dejarás mentir. A ver. Ya ves que tú vas a una tienda o Sí. hablas por teléfono a algún negocio, etcétera, y estás pidiendo una información. Y cuando la persona con la que estás interactuando te da la información y tú notas cierta duda, ya la duda te mata. De Sí. repente le dices, oye, pero ya me cobraron y no sé, cuando yo llegue al evento me van a volver a cobrar. Y si la persona que te está atendiendo te dice, pues no deberían de cobrarte, o no, yo creo que no, eso no es una respuesta contundente. Ujú. ¿Por qué la gente contesta con duda? Porque tiene precisamente dudas sobre la respuesta correcta. Entonces, si tú pones una inteligencia artificial detrás del colaborador, que básicamente le esté soplando, entre comillas, cuál es la respuesta correcta, accediendo a una base de datos de conocimiento, de tal forma que no se va a equivocar, entonces la respuesta es contundente. ¿Por qué? Ah, Porque yo puedo poner una herramienta de inteligencia artificial que te esté escuchando a ti, te escuche tu pregunta y me escriba a mí en mi pantalla, esta es la respuesta correcta y no hay ninguna duda. Entonces yo te puedo dar una respuesta que es súper contundente como,
No, Yami, tú no vas a tener ningún problema, ya te hicimos un cargo, no aparecerá un segundo cargo en tu tarjeta, puedes ir a tu evento tranquila. Eso es una interacción totalmente diferente y es con un humano, pero está soportada por la inteligencia artificial. ¡Wow! Eso me encantó, me encanta. ¿Qué tan común es eso? Es relativamente común y déjame te digo algo. Ujú, Algo importante considerar es que la inteligencia artificial tiene un costo, ¿no? Es decir, claro. normalmente tiene un fee de implementación y después un costo mensual. Entonces, no todos tienen el presupuesto para invertir en Ujú, esto y no todos tienen el presupuesto para invertir en una herramienta muy sofisticada. ujú, Entonces, inteligencia artificial básica la puedes encontrar en muchos sí. lados, algo tan sofisticado como GenAI o inteligencia artificial generativa, en donde ya genere contenido, Ujú, eso ya es algo un poco más elaborado. Nosotros lo tenemos trabajando, no es tan común, pero sí es algo que ya existe en la práctica. Pero una vez más, la diferencia, la tecnología está disponible para todos. Entonces, sí, la diferencia la va a ser cómo utilicen la tecnología. ya, sí. Okey, ahora, ay, tengo aquí 3 cosas que anoté. Primero, ahorita me decías, la interacción humana no va a desaparecer. A ver, cuéntame tu perspectiva y sobre todo para tranquilidad de las personas, porque siempre lo que escuchamos es que la interacción humana vamos a desaparecer. ¿Qué onda? Cuéntanos desde tu perspectiva o por qué dijiste Mira, eso que no vas a desaparecer. Interesantísimo. mira, déjame, te platico lo que nosotros hemos visto Sí. a lo largo de los últimos 20 años. La tecnología sí ha cambiado la manera en que operan empresas como Teleperformance. Ujú, Y no solo empresas como Teleperformance, prácticamente de todos los ramos, ¿no? ujú, Pero hay una historia que, si nos ponemos a analizar, es relativamente sencilla de entender y más o menos predecir hacia dónde va a terminar esta historia, ¿no? Tú recordarás que hace probablemente 15 años, si tú querías ver el saldo de tu tarjeta de crédito, llamabas incluso a un contact center y te decían, no, usted debe 10 sí, mil pesos. Y si querías saber cuándo tenías que pagar, te decían, y la fecha límite para pagar es el 15 de octubre. Y sí, si querías saber el pago mínimo, toda esa información te lo daban ahí. sí. Entonces, las empresas y nosotros mismos, ayudando a nuestros clientes, hemos trabajado en desarrollar soluciones de automatización, como puede ser, oye, ¿sabes una cosa? Ya no me hables, métete al app, ahí viene toda la Ya. información, métete a la página de internet, ahí viene toda la información. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que toda ese tipo de interacciones, todo este tipo de interacciones, que son interacciones, llamémosle básicas, Ujú, rutinarias, ujú. están siendo resueltas por los mismos clientes. Es un self-service. Okey. ¿Mm? Sí, self-service. Sin embargo, hay otro tipo de interacciones que la inteligencia artificial no puede resolver en este momento y no se ve una resolución en el corto plazo. Por decir, cuando tú tienes que entrar en una negociación con alguien, cuando tú tienes un problema que trae una carga emocional fuerte. Por Mm, ejemplo, si tú compras un anillo de compromiso por internet, que para ujú. mi sorpresa hay quien lo compra, anillo de compromiso por internet, Okey. pero bueno. Y tú tienes el evento para entregar el anillo de compromiso este viernes y hoy ya es miércoles y no ha llegado el anillo de Sí, compromiso sí, y llamas y te ponen un chatbot, tú vas a estar contenta platicando con el chatbot. Tú traes una carga emocional intensa que tú lo que quieres es hablar con un humano para que te explique, ¿no? sí. Entonces, al tener todos los casos sencillos siendo resueltos por la tecnología, Ujú, lo que hace es que los casos más complejos se queden en los humanos, ujú, ¿verdad? ujú. Y esto trae un súper reto, que es, tienes que trabajar de la mano de tu cliente en evolucionar juntos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque si automatizamos y promovemos el self-service, Sí. lo que resta en interacciones humanas es más complejo y tiene un montón de implicaciones. Por ejemplo, necesitas un perfil diferente, normalmente es un perfil más caro, normalmente es un perfil con menos escalabilidad, puedes contratar menos, es más difícil encontrarlos, normalmente requieres un material de entrenamiento más sofisticado, un entrenamiento más largo, Mm, entonces todo eso evoluciona el perfil y el negocio que está siendo atendido por humanos, ¿no? ujú. Entonces, esa parte no se vislumbra cómo va a ser sustituida por la tecnología, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Claro. Porque hay emociones y esa parte todavía la inteligencia artificial no lo puede cubrir. Hay negociaciones, hay cargas emocionales, no sé, hay una serie de cuestiones que hoy en día la inteligencia artificial no puede resolver. Lo mejor, desde mi punto de vista, es un híbrido.
necesitas la inteligencia artificial, que ya sea se la pongas de cara al cliente Sí, o se la pongas detrás de tu colaborador para que tu sí, colaborador ayude al cliente. Eso es la mejor sí, solución, pero necesitas mantener al colaborador. claro. Y tomando en cuenta esto último, ¿cuál es la experiencia del colaborador en esta? Por ejemplo, ¿le gusta tener la inteligencia artificial? ¿Se siente más seguro? ¿Cómo lo han vivido o se sienten amenazados? ¿Qué onda? ¿Cómo lo viven ellos? Fíjate que de manera general y contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, normalmente el colaborador lo ve como algo, como una ayuda que va a Ujú, recibir, que le ayuda a liberar estrés y ujú, hacer mejor su trabajo de ujú, manera más eficiente y efectiva. Y hay varias maneras de lograrlo. Una es la automatización de tareas repetitivas. mm, ¿Tú te has fijado? No sé si te has dado cuenta que a ver, vas a una farmacia y de repente te dicen, ¿tienes tarjeta de esta farmacia? Y les sí. dices, sí. Y luego se meten a una herramienta, buscan tu número de tarjeta, sacan tu información. Y luego ahí copian la información tuya, la pegan en otra herramienta, etc. Ese tipo de tareas se puede automatizar. Y entonces lo que tú logras es que en una sola herramienta, tú unes dos, tres, cuatro, mil herramientas en una sola, de tal forma que solo capture una información y un robot extraiga de cada una de las diferentes Mm, herramientas lo que tú necesitas. Entonces, primero que nada, solo tienes que capturar en una herramienta. Segundo, magnífico, no te vas a equivocar. Tu única preocupación es capturar un solo número. claro, Y tercero, haces más rápido tu trabajo de tal forma que la persona que estás atendiendo se va más feliz, porque nadie quiere estar claro. media hora ahí en la caja, ¿no? Ujú, Entonces, desde el punto de vista de reducción de tareas repetitivas, generas más satisfacción. Otra ventaja importante que tiene la inteligencia artificial es en entrenamiento. Y entrenamiento es todo un mundo. mm, Hay cosas muy sencillas en entrenamiento, como que puede ser, todos aprendemos de manera diferente, ¿no? Entonces, el tener un entrenamiento personalizado, a lo mejor tú eres muy auditiva y necesitas sí, escuchar alguna conversación, a lo mejor eres muy visual y quieres ver un sí. ejemplo, a lo mejor tú quieres práctica, entonces la creación de material de entrenamiento personalizado es una realidad. Y entonces eso te ayuda a aprender. No estás limitada a aprender de manera genérica que a lo mejor no se acomoda a tu Claro. forma de aprendizaje. Otra es, a todos nos ha pasado, que estás en el salón de clases y de repente o el maestro va muy rápido o el maestro va muy lento, ¿no? Entonces de Sí, repente dice, ya se me fue, o la otra ya estás aburrida porque tú ya la entendiste y el maestro sigue explicando sobre lo mismo. sí. Entonces tú puedes tener un entrenamiento que vaya a tu ritmo. Y la última, que yo creo que es súper importante, es la reducción de la curva de aprendizaje. Mm, La curva de aprendizaje con el uso de inteligencia artificial es algo relativamente sencillo de hacerlo y te pongo un ejemplo. a ver. Imagínate que tú estás atendiendo clientes y tú eres muy buena para todo. Eres muy buena en la parte de customer service, incluso en la parte de tech support le puedes ayudar. Si alguien viene con algún dispositivo que tú le vendiste, le puedes ayudar, etcétera. Pero eres malísima manejando devoluciones. ¿Por qué? Porque la política está muy complicada, por lo que tú quieras y más. Y entonces, el que tú puedas practicar en el tema de devoluciones, pues es complicado porque afortunadamente no tienes muchas devoluciones. Tú tienes una devolución al mes. Entonces, ¿cómo Ya. voy a desarrollar esa habilidad cuando solo Mm, tengo una devolución al mes? Entonces, tú a través de la inteligencia artificial puedes crear historias o escenarios en donde le dices, vas a interactuar con un bot, en donde él ujú, viene a simular una devolución por diferentes motivos, de tal mm, forma que tú practiques. Uno te va a decir una devolución muy sencilla, sabes que yo compré el producto ayer en esta tienda, aquí traigo la factura, no lo he utilizado, regrésame mi dinero. Ah, pues no tiene chiste. Y luego va a venir el siguiente, yo compré un producto hace 3 semanas, lo compré en la tienda de Guadalajara, estoy contigo aquí en Tijuana, lo utilicé 2 días, no traigo la factura, devuélveme. Entonces, ¿qué haces? Tú puedes practicar de manera muy dinámica y mm. hasta agresiva esos casos de tal forma que tú estés lista en 7 días, en lugar de esperarte un año a generar esa experiencia, ¿no? E Básicamente, ir aprendiendo sobre la marcha, regándola con el cliente, para que no la riegues con el claro, cliente, claro, ¿verdad? que ya sabes quién Sí, está pagando los platos rotos, ¿no? El mismo cliente, ¿no? exacto. Guau, qué Ujú. padrísimo. Eso también me parece súper interesante. Ahora, ahorita que hablábamos de los bots, ¿qué onda con los bots que la mayoría de las empresas no funciona? O sea, tú como cliente te das cuenta que es un bot y te frustras con el robot y dices, no, quiero una persona. ¿Por qué los clientes nos frustramos con el robot? Todavía
no llegamos a que el robot realmente nos llegue a solucionar, o están agarrando el robot las empresas, en tu experiencia o desde tu perspectiva, para situaciones que a lo mejor necesitarías, como dices ahorita, la carga emocional de un empleado y las empresas están abusando. ¿Tú cómo lo has vivido o cómo se ha presentado? Te comparto la experiencia que yo tengo y es un tema muy interesante. Ujú, Para todas las empresas, el que sus clientes los contacten tiene un costo. ¿Por qué? Porque tú necesitas a alguien que lo tiene. Entonces, una realidad que tenemos que entender y un punto de partida es el departamento de Customer Service tiene un costo. sí. ¿Ok? Ya sea que están en el teléfono, ya sea que están contestando mail, chat, que están físicamente en alguna oficina esperando que lleguen. Ujú, Entonces, la gran mayoría de las empresas tienen estrategias para evitar que los clientes lleguen con estas personas. ¿Por qué? Para evitar ese costo. No, en teoría, no es a costa de la satisfacción de los empleados, pero en la realidad algunas veces sucede así. Es decir, al menos la intención normalmente es buena. Yo digo, voy a desarrollar un bot que me atienda todas estas preguntas básicas y entonces yo no necesito tener tanta gente, ya no necesitan llamarme a mí y los atiendo 24 horas. El tema es que cuando los ahorros son muy importantes y que hay una batalla dentro de la empresa en donde alguien de finanzas o de compras dice, oye, ¿sabes una cosa? Aquí hay un ahorro súper importante, pues vamos a darle más peso al tema del ahorro que al tema de satisfacción de cliente. Para mí es un error grave, pero habrá quien lo haya hecho. Entonces, lo que se debería de hacer es, si tú vas a liberar un bot que está aprendiendo, porque muchos bots están aprendiendo conforme van sucediendo los casos, tienes que tener una opción disponible de una manera súper sencilla en donde un humano haga como un tipo de override. ¿Por qué? Porque el bot no pudo. En lugar de evitar que quede en un ciclo en donde no te entendí la pregunta, no te entendí la pregunta, o que te contesta algo que es incorrecto, ¿no? sí. Si tú puedes tener esa opción en donde yo lanzo un bot, porque le tengo que enseñar, o sea, lo tengo que mandar al mundo real a que aprenda. O sea, es como todo, es como si fuera un empleado, ¿no? Lo mandas Sí. a que aprenda, pero no lo mandes solo. Necesitas un backup y ese backup es alguien que pueda entrar a tomar la relación con el Mm, cliente si ve que las cosas no están funcionando y alguien que entre rápido, ¿no? sí. Entonces, eso es básicamente lo que yo creo que está sucediendo. La Por eso tentación es muy grande, ¿no? Por los es ahorros. exactamente. Y, por ejemplo, creo que son 2 casos dentro de los libros que manejo en donde precisamente la experiencia del cliente se ve totalmente mermada, porque ni siquiera apareció el backup. O sea, y el robot, pues simplemente, hasta aquí llegué y tienes que hacerlo por mail o tienes que, sí, creo que nos mandaban a mail o nos mandaban muchos links y infórmate tú solo cliente, ¿no? Entonces, frustrante ¿Sí? y desafortunadamente creo que eso es lo que cuando la inteligencia artificial no está jugando a nuestro favor, está estropeando totalmente la experiencia de los clientes. Y Sí, eso es sí, lo que, claro. ajá, Y, los y es abusos. que eso es clave, porque como lo comentábamos hace unos minutos, Ujú. la tecnología está para ponerla a disposición de los clientes y no al revés. O sea, es Sí. como poner la carreta delante del caballo, ¿no? O sea, primero va el caballo y luego va la carreta, ¿no? Entonces los Sí, clientes tienen que estar solicitando ese tipo de solución. sí, Si tú lo empujas, entonces vamos mal, ¿no? sí. Fíjate que tengo una duda, por ejemplo, estuve trabajando, dando unas mentorías a una empresa y tienen un pequeño call center. Realmente el call center es Mm, muy pequeño, de cinco personas. Y estuve trabajando muy de cerca con los integrantes de este call center y viví con mm, ellos la experiencia de los clientes en cuanto la venta y la postventa, ¿no? Entonces, los chicos del call center vivían diario mm, frustraciones, criticando a los clientes porque pues ya sabes cómo somos los clientes, ¿no? O sea, nos dicen una cosa y preguntamos lo mismo y esto y que el otro. Entonces, también el producto es como un producto muy, no es que sea difícil, sino que los agentes de call center no tenían el expertise o no tienen el expertise para explicarle al cliente bien y lo tenían muchas cosas entre aprendidas y entrenadas, pero no son especialistas. mm. Entonces, es muy difícil elevar el nivel de servicio en este tipo de call center cuando no son especialistas. Creo que, y dime si estoy bien o desde tu perspectiva, ¿es aquí donde es conveniente usar la inteligencia artificial, esta que dices que le sopla a la gente el expertise del producto para que ellos puedan sentirse seguros? Sí, mira,
Puede ser el caso. Normalmente donde se justifica este tipo de Ujú, soluciones es en aquellos casos en donde el colaborador ujú. tiene que acceder a una base de conocimientos que es muy extensa. Por Sí, ejemplo, si tú hablas para un tema con tu seguro de gastos médicos mayores, entonces tú ves el manual del seguro de gastos médicos mayores, las excepciones, cuándo funciona, etcétera, etcétera. Eso puede ser complicado para un colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos casos, muchas ramificaciones, etcétera. Entonces, ese tipo de soluciones, como la inteligencia artificial, dan muchísima utilidad en casos como mm, este, ¿no? Si la base de datos de conocimiento es muy sencilla, entonces es más un tema de capacitación, ¿no? Es decir, sí, si tú no tienes muchas ramificaciones, tú ya. básicamente los casos son 5, 10 diferentes, de tal forma que los colaboradores lo puedan aprender, entonces sale sobrando la inteligencia Ujú. artificial, ¿no? Sí, no, fíjate que en este caso se me hace que se había muchas ramificaciones en cuanto a esto. Los chicos no podían resolver y siempre lo tenían que mandar al ingeniero de soporte, al cliente. Y ahí es donde se mermaba la experiencia, en donde, bueno, un ingeniero se va a comunicar con usted, es que el de ventas se va a comunicar con usted. Entonces, están siendo como que solamente intermediarios y al mismo tiempo, la alta dirección quiere elevar el nivel de servicio del cliente hasta algo muy premium. Entonces, creo que es difícil y cuando estos chicos, aún y que se les entrenaba, ellos mismos ya en confianza conmigo, porque estuve trabajando directamente con ellos, me decían, no me siento preparado. Sí, Yo les hago una pregunta dentro de las juego de cartas que tengo y una de las preguntas es, ¿te gustaría ser atendido por ti? De los 5, 3 me dijeron sí, pero 2 sí se atrevieron a decir, no, creo que me falta mucho por aprender. Y me gustó la sinceridad, pero ahí es donde viene la frustración del empleado en este caso, ¿no? sí. Ujú. Sí, fíjate que lo peor que tú le puedes hacer a un colaborador es mandarlo al mundo real sin haberlo capacitado para todos los casos. Mira, te comparto que en un contact center, Sí, cada vez que tú transfieres al cliente a otro departamento, ahí la sí, satisfacción se te cae entre 5 y 10 puntos. justo, Nada más por transferir. sí. ¿Por qué? Y entonces hay algunas empresas que tratan de centralizar todo en una persona y esa persona después canaliza los diferentes departamentos. Ujú, Fíjate, hace aproximadamente unos 8 años estaba yo con un cliente en Estados Unidos y estábamos analizando la competencia con la ayuda de una compañía, con la ayuda de la Universidad de Michigan, ok. y los resultados de satisfacción del cliente estaban todos muy parejitos y había uno que sobresalía, pero por mucho. Haz de cuenta que era el mejor. Y la pregunta es, oye, pues, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Y sabes Ajá. cuál era la diferencia? Que no tenían IVR. El IVR es la grabación aquella en la que tú llamas al teléfono y que para no sé qué presione uno, para no sé qué presione Sí. dos. Esta compañía tomó la decisión de llamas y te contesta una persona. Y entonces no tienes que pasar por de un Ah, departamento a otro, estar presionando. Entonces, son cosas muy interesantes que se tienen que analizar. no, y fíjate que casi no hay, o sea, siempre que llamas a un call center siempre son los números y luego vuélvalos a escuchar porque los cambiamos y ahí te vientas todo Sí. el Y es que no lo hay por una razón muy sencilla, ¿no? ¿por qué? Porque hay especialización en los agentes, ¿no? O sea, no Ya. todos los agentes contestan todo. Sí. Entonces, si tú quisieras evitarte el IVR y que contesten directamente, tendrías que darle al cliente 15 números 1800. Oye, para ventas esto, para soporte técnico esto, para no sé qué. Entonces, ellos llaman Ah, un solo número 1800 y de ahí te canalizan. Es por esa razón. o que quien te conteste sepa de todo, pero tendrías que ponerle así una Los inteligencia agentes, artificial. los agentes universales son muy complicados. Ajá. Normalmente un agente universal tiene un nivel de calidad inferior a un agente especializado, por una razón muy sencilla, ¿no? Si tú todo el día contestas un solo tipo de llamada y yo contesto de 100 Claro, diferentes, es prácticamente imposible que yo sea mejor que tú en la llamada que claro, tú recibes. sí. Y ahí puede jugar un rol la inteligencia artificial apoyando a la gente universal. Sí, claro que Ah, sí, ah, definitivamente. okey. Esa es otra aplicación en donde tendría bastante valor la inteligencia artificial. Sí, digo, para la experiencia del cliente sí, porque sería maravilloso, así Correcto. como dijiste ahorita el ejemplo. Nada más que me imagino que ahí es donde los costos Ujú. se elevan, tal vez. Correcto. Eh, Ujú. y es donde viene entonces la cuestión de, okey, queremos
aumentar la experiencia o tener una experiencia del cliente estilo acá empresas que todo mundo admiramos y queremos, pero cuánto estamos dispuestos a invertirle en esa experiencia premium o qué sé yo, de alto nivel, ¿no? Sí, Sí. sí, Sí, creo que totalmente. todo está totalmente ligado con los costos que te llevan, porque pues el grueso de las empresas quieren o queremos elevar el nivel de experiencia o de servicio de experiencia del cliente, pero conlleva bastantes costos. Muy bien, ya voy a ir cerrando porque se nos está yendo el tiempo Ujú. súper rápido y quiero ser respetuosa de tu tiempo. Veme contando para ir cerrando, ¿cómo motivas tú o cómo motiva tu equipo a todos este tipo de colaboradores, tal vez que están en el front line con los clientes, Sí. con los de los agentes? Y me atrevo a decir que también no nada más ellos, o sea, sino todas las personas que están atrás. Hay mucho supervisor, digo, la empresa es grandísima, ¿no? Pero ¿cómo llevan a cabo para mantenerlos? Porque en este tipo de puestos hay muchísima rotación. Mira, hay una, llamémosle, máxima de la industria de servicios, que es la Ujú. satisfacción del empleado es igual a la satisfacción del cliente, ¿no? Ok, me Entonces, encanta. si tú quieres tener una buena satisfacción, quieres tener la oportunidad de brindar experiencias que tus mismos clientes recuerden a través del tiempo, Ujú. primero que nada tienes que empezar por la satisfacción de los empleados. Sí. Ahora, la satisfacción de los empleados, o más allá, el compromiso de los empleados con el engagement, Ujú. incluye temas de motivación y satisfacción con el empleo, etcétera. Nosotros lo que hacemos es, lo abordamos de diferentes puntos de vista y atacando diferentes pilares. Uno es, primero que nada, tienes que crear el sentido de pertenencia. Sí. Eso es súper importante. Para eso también es crítico que la contratación y la promoción de las personas que están en la compañía Sí. te garantice que las personas comparten los valores de la empresa. Ok. Entonces, es prácticamente imposible que tú te sientas parte de una compañía cuando la empresa tiene valores diferentes a los tuyos. Entonces, Ujú. la primera parte es asegurar el sentido de pertenencia, que Ujú. compartan los valores, que se sienta socialmente aceptado, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. El segundo es, tienes que hacerle ver el propósito de su función. Ah. A mí, de veras, me frustra cuando yo veo que están capacitando a alguien y le dicen, mira, tú tienes que hacer el paso uno, 2 y 3, y no le explican por qué es importante. Sí, sí. Para que tú entiendas el propósito de tu función, tienes que ver cómo embona tu rol en toda la función de tu departamento. Y tienes que Ujú. entender cuáles son las implicaciones de que cumplas o incumplas tu función, ¿no? Entonces, así empiezas a ver tú el propósito y le das más valor a lo que tú haces. Sí. Otra cosa importante es, tiene que haber desarrollo. Desarrollo no me refiero únicamente a capacitación. Tú te tienes que sentir retada en todo Sí. momento. Yo te Sí. voy a dar una función que sea retadora, te voy a capacitar bien, de tal forma que tú sientas que estás aprendiendo algo, estás Ujú. creando, generando habilidades nuevas y eso te va Ujú. a traer satisfacción y compromiso. Sí. Otra cosa importante es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es decir, tú puedes ser auténtica en la compañía y tenemos que asegurarnos que tú lo puedas hacer, no te tengas que convertir en el clon de alguien más. Es decir, Mm. que tú puedas expresar tus ideas Ya. sin miedo a represalias, por más Sí. locas que parezcan, etcétera, etcétera. Sí. Porque es común ver personas que tratan de imitar a alguien que es exitoso en la empresa y Ujú. entonces dice, oye, yo hago lo que esta persona hizo porque esta persona ya es gerente, ya es director, etcétera, Mm. etcétera. Básicamente eso es lo que hacemos. Nos preocupamos por esos temas y así mantenemos un buen ambiente de trabajo, Sí. mantenemos a la gente motivada, mantenemos a Ujú. la gente aprendiendo y Ujú. eso creo yo que es súper importante si tú quieres tener una buena satisfacción de clientes. Pero son súper importantes estos puntos porque, a ver, primero me encanta cómo lo dijiste, no tanto la experiencia del colaborador, sino el compromiso del colaborador, porque cada Ujú. vez que yo Sí, claro. escucho la experiencia del colaborador, mi mente automáticamente va a que queramos hacer fiestas con los colaboradores para que ¿Eh? estén felices. Y no, no es eso. No, no es eso. Definitivamente no. Es el compromiso. ¿Y cómo adquieres el compromiso? Fíjate, nunca hablamos en estos puntos que me dijiste, me encantó que no hablamos de llevarles pizza, que a lo mejor se les lleva y cosas así, que ponerles una mesa de ping pong, ponerles colchones y ese. No, estamos hablando de progreso, de desarrollo de habilidades, de retarlos porque eso es lo que el ser humano te hace, te da mayor plenitud bueno, algo que dijiste, el embonar los valores para tener realmente un engagement que es un compromiso. Ahí, justo ahí es donde Ujú. se genera la experiencia del empleado.
Entonces Totalmente. me encantaron estos puntos, cómo lo manejaste y que no mencionaste la parte de fiesta. Yo que no les hagan fiesta. Pero con eso me quedo y con esto para cerrar la sesión. Ricardo, me ha encantado que hayas estado con nosotros. Creo que nos dejaste bastante información de valor y sobre todo eso en esta tema de inteligencia artificial que escuchamos mitos, verdades, y ahorita creo que fue muy puntual lo que estuvimos manejando y con unos ejemplos que, bueno, creo que no queda ninguna duda. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado para cerrar el episodio? No, solamente agregar que disfruté bastante la plática. ¡Ay, qué Yo creo bueno! que es muy interesante aquí con un tecito empezar a platicar sobre Eso, la experiencia del cliente y sí, las implicaciones que tienen todas nuestras decisiones cuando estamos trabajando en una empresa que se dedica a eso. claro. La verdad es que me sentí muy cómodo platicando contigo y muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias porque sé que vienes de una jornada larga de trabajo. Como quiera, abrimos el espacio y lo dedicaste, así que ahora sí a descansar. Te podemos encontrar en LinkedIn como Ricardo Aldrete, ¿así estás? Sí, tal cual, Ok, sí. perfecto. Lo voy a dejar aquí en los comentarios para que ya sabes si quieres contactarnos o conocer un poquito más acerca de la inteligencia artificial o la experiencia del cliente del empleado, pues está Ricardo Aldrete o una servidora. Y ya sabes, si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye bye.